Que el Señor Jesucristo te bendiga este día. Hoy quiero compartir contigo más de la serie de cómo ser verdadero discípulo de Cristo. Cómo tú y yo tenemos que aprovechar el encuentro que tenemos con nuestro discipulador, con nuestro maestro, con nuestro mentor, e incluso los encuentros que tenemos con Cristo cuando leemos la palabra de Dios. En Proverbios capítulo 3 nos da el Señor Jesucristo una serie de consejos acerca de cómo ser verdaderos hijos, verdaderos siervos de Dios. Dice la Biblia en el verso 1 en adelante: Hijo mío, no te olvides de mi ley y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentarán. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbeles en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. No menosprecies, hijo mío, el castigo de Jehová, ni te fatigues con su corrección, porque Jehová al que ama castiga, como el padre al hijo a quien él quiere. Hermano y hermana, en esta palabra de Proverbios, versos del 1 al 12 del capítulo 3, encontramos una serie de consejos que Dios nos habla hoy. Nos dice el Señor que Dios quiere que tú y yo tengamos su ley en nuestros corazones, que guardemos la ley de Dios, porque la ley de Dios nos garantiza a nosotros vida, nos garantiza a nosotros largura de días en la tierra que Dios nos da, puesto que la ley de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Cuando tú y yo obedecemos su palabra, nos alejamos del mal, Dios comienza a bendecir nuestro camino. Pero ¿cómo podemos obedecer la palabra si no la conocemos? Tú y yo, para poder obedecer la palabra de Dios, necesitamos conocerla. ¿Y cómo vamos a conocerla si no la tenemos? Si no hay nadie que nos predique, si no hay nadie que nos dé una lectura de la palabra. Tú y yo tenemos que anhelar tener la palabra de Dios en nuestros corazones, leerla, tener disciplina de oración, disciplina de búsqueda. Mire, la palabra de Dios, cuando está guardada en una biblioteca, es una palabra muerta. Pero cuando tú abres la Sagrada Biblia, la Santa Biblia, comienzas a descubrir las promesas que Dios tiene para ti, comienzas a darte cuenta que esa palabra se convierte en vida cuando tú la crees. La misma palabra de Dios nos dice que vamos a hallar gracia delante de los hombres, y que tú y yo vamos a hallar buena opinión ante los demás y ante Dios. Y cuando Dios hace que tú y yo seamos agradables a los ojos de Él y a los ojos de las personas, entonces la gracia de Dios comienza a inundar nuestro caminar, y entonces se nos abren puertas que estaban cerradas y comenzamos a ver cómo la palabra se cumple y se hace rema en nuestro corazón. Debemos poner nuestra confianza plenamente, no en los patronos, no en las autoridades, no en el saldo de dinero que tenemos en la cuenta bancaria o en el que no tenemos, no en los hombres, sino en Dios de todo nuestro corazón. No podemos confiar solamente en lo que nosotros creemos, como tenemos que conducir nuestra vida de acuerdo con lo que tú y yo hemos aprendido en la escuela, en el colegio, en la universidad, en la calle o en el consejo de la gente. Porque muchas veces el consejo de la gente no es conforme al consejo de Dios. Debemos confiar en el consejo que está escrito aquí en la palabra. Reconocer que Dios a través de la palabra nos muestra el camino que tenemos que seguir, y Él va a ir enderezando nuestro caminar
Si antes teníamos una vida de maldad, una vida de pecado, una vida de injusticias, Dios va enseñándonos cómo tenemos que corregir nuestro carácter, nuestro vocabulario, lo que escuchamos, lo que vemos, lo que oímos, y cómo nosotros debemos reconocer que somos personas necesitadas de Dios, necesitadas de principios que rijan nuestro comportamiento, necesitadas de la sabiduría eterna, la sabiduría que viene de lo alto. De esta forma, tú y yo comenzamos a temer en obediencia a Dios, y nos vamos a ir apartando de los malos caminos. Cuando tú y yo obedecemos la palabra, nos apartamos automáticamente de los malos caminos que lo que procuran es llevarnos a la muerte, llevarnos al infierno, llevarnos al mal. Y entonces nuestras finanzas, nuestros recursos, lo que Dios nos ha dado, los invertimos en el reino, nos invertimos en cosas buenas y no los invertimos en vicios y en cosas que no son provechosas para nuestro caminar diario con Dios. He conocido personas que no han dejado guiar su vida por los principios de la palabra de Dios y las finanzas no les alcanzan porque invierten sus finanzas en cosas que son pasajeras, en vicios, en bailes, en fiestas, en gente que dicen que son sus amigos. Pero cuando llega la enfermedad, cuando llega el dolor, cuando llega el momento de que no hay recursos, ¿dónde están esos amigos? ¿Dónde están esas personas que antes estaban con ellos en las fiestas? Todos se alejan porque están solamente en los momentos en los que queremos invertir nuestros recursos en la fiesta y en lo temporal, cuando realmente Dios quiere que tú inviertas tu vida y tus recursos en lo que es eterno. Dios va a sanarte de tus enfermedades. Dios va a librarte de tus enemigos y de tus deudas. Dios va a librarte de muchos peligros cuando comienzas a obedecer la voz de Dios. Esto va a ser como un refrigerio a tus huesos, a tu vida. Esto va a ser una medicina espiritual. Vas a incluso a tener la necesidad de visitar con menos frecuencia al médico porque comienzas a sanar desde adentro, desde tu interior. Comienzas a sanar tu alma, tu mente y tu corazón, y tu cuerpo comienza a vivir realmente en salud que viene de lo alto. Cuando tú honras al Señor, Dios te honra. Cuando tú honras a Dios, incluso con tus bienes, dedicando tus bienes a lo bueno, no al pecado, entonces Dios te va a dar en abundancia y va a hacer que se multipliquen los frutos de tu casa. Incluso vas a tener no solamente para prestar, sino también para regalar. Nunca vas a volver a pedir prestado porque Dios te va a honrar. Te va a alcanzar en lo que está en tu casa, más de lo que tú te imaginas. Se van a multiplicar como se multiplicaron los panes y los peces en tu alacena. Van a ser llenos tus graneros de abundancia, dice la palabra de Dios. Entonces, cuando nosotros como discípulos de Cristo obedecemos la palabra que se nos enseña y obedecemos a nuestros líderes, a nuestros maestros, y obedecemos a Dios, Dios se multiplica en misericordias para con nosotros. Mire, haz un plan en tu vida. No menosprecies la enseñanza. No menosprecies la disciplina de Dios. Hay gente que está siendo disciplinada en este momento porque andaban en malos caminos. No la menosprecies. Dios tiene forma de atraernos a Él. Tal vez lo que estás pasando es una enfermedad, después de un accidente, después de un rompimiento, un divorcio, una separación, un problema, te quedaste sin trabajo. Escucha a Dios que te está llamando para que tú comiences de nuevo. Siempre hay una oportunidad para volver a empezar y esa oportunidad es hoy. ¿Qué tienes que hacer? Reconoce a Dios, reconoce que Él te está llamando, porque Dios al que ama, Él disciplina y Él toma como padre al hijo a quien Él quiere. Si tú quieres que Jesucristo sea tu padre, hazlo hoy. Busca una iglesia donde congregarte. Busca a un líder que sea tu mentor.
Cuéntale, programa, planea, cuéntale lo que estás pasando. Él va a orar por ti y tu vida va a ser diferente de aquí en adelante. Proponte metas cortas y Dios va a ir haciéndote avanzar paso a paso. Cuando te des cuenta, tú vas a decir, gloria a Dios que acepté a Jesús. Gloria a Dios que tomé una decisión a tiempo y Dios te va a honrar de aquí en adelante. Te invito, si vives por acá en Pérez Celedón, en San Isidro, visítanos, Oasis de Amor, y ya te dejo nuestros horarios de reuniones. Que el Señor Jesucristo te bendiga.